Hoy es luz en las tinieblas. ¿Por qué no repite conmigo? Luz en las tinieblas. Vamos a leer la idea central. Dice, Jesús hace brillar su luz en un mundo oscuro. La aplicación para la vida dice, cuando Dios creó el mundo que habitamos, lo hizo de tal manera que viviéramos dentro de la rotación continua de tinieblas a luz, día tras día. Por eso cuando termina con el primer día de la creación dice, y fue la tarde y la mañana un día. La declaración se repite al final de cada uno de los 6 días de su creación. En Génesis 1, 5, al 8, 13, el 19, el 23, el 31, si nos preguntamos por qué, no tenemos que hacer nada más que observar la pauta de nuestra existencia. La mañana siempre ofrece promesa y oportunidad y el día nos deleita, pero la noche nunca está lejos de la vista. Siempre se aproxima y para todo ser humano la hora de su muerte es el momento cuando la oscuridad por fin parece ganar la victoria. Pero no es así para el creyente, para el redimido. La rutina de la oscuridad a la luz, solo para regresar a la oscuridad, terminará describiendo los nuevos cielos y la nueva tierra. Juan dice el Apocalipsis, no habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 5. Créelo que en la eternidad no hay lugar para la oscuridad y tampoco debe haber cabida para las tinieblas en la vida del seguidor de Cristo. En el contexto que estuvimos estudiando, en Isaías 9, del 1 al 3, tiene que ver con la región de Galilea que pertenecía a Israel, cuando estaba siendo diezmada por los asirios en el año 733 a.C. El profeta se proyecta hacia el futuro con el fin de ver hacia atrás y contemplar la promesa de Dios. Isaías invita al fiel a ver su circunstancia como ya aliviada, porque Dios, que es soberano sobre la historia, ha orado. En Mateo 4:16, el evangelista alude a ese profeta. Como habíamos hablado, ¿verdad? Que el libro de Isaías es un libro tan completo, que es un libro que abarca profecías de corto alcance, profecías de medio alcance y profecías de largo alcance. Podríamos ver las profecías que Isaías hizo, las que ya se cumplieron en el tiempo que él profetizó, pero también vimos esta profecía de la que él está hablando, es una profecía mesiánica. Es una profecía que se cumplió cuando nació el Mesías. De hecho, cuando hablamos de 733 años que se profirió esta profecía, quiere decir entonces que esta profecía para ese tiempo nadie la vio, sino que la vio la gente que nació. Por eso cuando leemos dice, mas no habrá oscuridad para lo que es la hora de la angustia, tal la aflicción del que vino el tiempo livianamente tocaron que ver la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí. El pueblo andaba en tinieblas, vio gran luz. Toda la tierra estaba en tinieblas. Al no tener a Dios, al no tener al Señor, la tierra estaba en tinieblas. De hecho, la oscuridad siempre se ha asociado con el mundo de las tinieblas. La luz de Cristo no le ha resplandecido a muchos. Por eso el mundo está en tinieblas. Por eso es necesario que nosotros hagamos prender nuestra luz, que nuestra luz brille, para que las tinieblas desaparezcan. El problema con la iglesia actual es que la iglesia no está haciendo brillar la luz. Y por eso es que las tinieblas están, aparentemente, que están opacando mucho la luz. Usted sabe un principio que dice que la luz, la tiniebla no existe. La tiniebla es ausencia de luz. Entonces, si no hay luz, lógico que se van a ver como que las tinieblas están dominando, pero en sí la luz que usted tiene, la luz que yo tengo, tiene que alumbrar este mundo. En este contexto de la profecía, aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué se describe el pecado como falta de luz? ¿Por qué se describe el pecado como falta de luz? Porque las personas que no tienen, dicen, ¿por qué se pecado como falta de luz? Es porque no han conocido a Cristo.
no les ha alumbrado la luz de Cristo, ¿verdad? O sea, la gente hace lo que están acostumbrados a hacer. Todavía Cristo no ha resplandecido en sus vidas. Entonces no se puede esperar que esta gente haga las cosas que la Biblia dice si ni siquiera la conoce. Esta profecía se encuentra en 2 Reyes, en el contexto de esta profecía, 15:17, del 17 al 41, que relata la secuencia de encuentros de Israel. El imperio del norte tuvo con los asirios, culminando con la destrucción de su capital, que era Samaria, y la deportación de las 10 tribus de Israel. En verdad, Amós, Oseas y Miqueas, junto con Isaías, profetizaron acerca de ese tiempo trágico en la historia de Israel. Usted sabe que esos profetas estuvieron profetizando al mismo tiempo, unos para Israel, otros para Judá, cuando estaba el reino dividido. Aunque en la Biblia se lee con de corrido, pero fueron profetas para diferente, no fue para el mismo, para el pueblo de Israel o para el pueblo de Judá. Pero esos 4 profetas estuvieron profetizando casi al mismo tiempo. Es probable que Isaías estuviera viendo la destrucción por parte de Tiglat-Pileser, rey de los asirios. En 2 de Reyes 15:29 leemos: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Lijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Esto es lo que estaba pasando cuando Dios inspiró a Isaías a consolar a su remanente fiel con una profecía de esperanza para el futuro. Mire, hermano, cuando hablamos de Asiria, se le conocía como un ejército, el ejército asirio era conocido como uno de los peores ejércitos que había. Unos especializados en la tortura, especializados en violencia. Era como una plaga de langostas, como una plaga de chapulines, que a donde llegaban mataban a todos. Y a ellos, y en este caso, al pueblo de Israel, no los mataron, sino que los llevaron cautivos. Desde ahí podemos ver cómo la mano de Dios estaba a favor del pueblo de Israel. Aunque el pueblo el ejército asirio era conocido, se especializaban en la tortura. Imagínense, este pueblo hubiera podido desaparecer. Sin embargo, Dios en su providencia lo mantuvo. Dios en su providencia lo mantuvo y lo llevaron cautivo. Isaías declaró: mas no habrá para siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. No cabe duda de que Isaías estaba refiriendo al asalto de Tiglat-Pileser, pues él fue el primero de 3 reyes asirios. Luego Salmaneser V y Sargón II, que terminaron por conquistar a Israel. No obstante la devastación de esta región, Dios prometió que la angustia y la oscuridad de su condición presente eran temporales. La profecía miraba hacia el futuro, cuando Dios al fin llenaría de gloria el caminar del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esta es una referencia directa a la misma región que Pul, como también se conoció, conquistó, y ver en 2 Reyes 15:19 y en 1 Crónicas 5:26, para que los habitantes quedaran en Galilea dentro de los confines de la tribu de Neftalí y Zabulón. Dios prometió manifestar su gloria, su presencia al oeste del río Jordán. Luego Isaías expresa la profecía como ya pasada. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. No debemos pensar que esta profecía se aplica a los habitantes de Israel, pues la Biblia revela que las 10 tribus del norte se habían dado a la idolatría, a la religión falsa y establecida por Jeroboam. Eso lo estudiamos, ¿verdad? Donde ellos comenzaron definitivamente a la idolatría, no tenían ningún temor de Dios. No se aplica esta profecía a ellos, porque no tenían temor de Dios. Ellos estaban apartados. Los únicos que estaban realmente siguiendo eran los del reino del sur, que es donde estaba
la tribu de Judá y Benjamín. A esta profecía, por eso le digo que esta profecía tiene su cumplimiento cuando Cristo nació. La deportación era el juicio de Dios sobre la apostasía general de Israel. Más bien, Isaías se dirige al remanente fiel de Israel que ve la mano de Dios obrar en todos los acontecimientos para el fiel. La última realidad es que la luz resplandece sobre las tinieblas y la sombra de muerte. Isaías continúa profetizando en tiempo pasado sobre las bendiciones venideras. Quizá los que quedaron vieron su despoblación de miles de sus compatriotas y pensaron que Israel desaparecería como nación. Pero ese no era el caso. En un futuro dado, el pueblo de Dios volvería a multiplicarse y el gozo regresaría. De repente el profeta deja el pasado y extiende su profecía a un día venidero. Isaías dice sobre el futuro: se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Isaías usa imágenes agrarias y militares para describir la futura restauración para Israel. La siega y la cosecha es la diferencia entre la vida y la muerte. En el futuro Israel disfrutará una siega abundante, lo que sería motivo de gozo. Ahora, estos puntos son importantes al verlo en el cumplimiento de que Dios trae la profecía para el pueblo de Israel, específicamente para que todo lo que está dicho desde Génesis 3:15 tenga su cumplimiento al venir el Mesías. La humanidad que mora en tinieblas, pero la oscuridad no tiene la última palabra. Aunque nosotros podamos ver cómo el enemigo está haciendo tanto para avanzar, créame que Dios sigue en control. Dios todavía tiene gente preparándose para el tiempo venidero. Dios ya ha dado su luz que está en Cristo Jesús. Ya no hay razón para que la gente ande en tinieblas. Si quiere andar en tinieblas es como el que tiene una lámpara pero no la prende. O sea, antes no existía, pero ahora sí hay. Los que reciben la luz de Cristo andan con gozo y alegría. Usted lo puede ver. Mucha gente todavía anda amargada. ¿Por qué? No conocen a Jesús. ¿Y qué pasa con los que ya conocen a Jesús y siguen amargados? Es posible que lo han oído, pero no lo viven. Es como el que tiene una cama nueva, pero no la ha estrenado. Es como el que tiene la refrigeradora llena, pero anda con hambre. ¿Verdad que no hay excusa? Hermano, qué hermoso es de que ahora ya no tenemos excusa. No estamos en oscuridad, estamos completos. En el principio, y Juan lo dice ya aquí, mire, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el verbo con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aunque parece bastante como un trabalenguas, ¿verdad? Dice: en el principio era el verbo que es la palabra. Era la palabra. ¿Cómo dijo? La palabra dijo: haga la luz, y fue la luz. Mire, con la palabra se hizo todo lo que existe. De todo lo que existe se hizo con la palabra. Lo único que no se hizo con la palabra fue usted y yo. Fue Adán, que él lo tomó, lo formó con sus manos y le dio soplo de vida. Pero de ahí todo lo que nosotros vemos, la naturaleza, todo lo que existe se hizo nada más con la palabra. Y por eso es que, entendiendo este versículo, entendemos mucho. ¿Por qué muchos no le dan importancia a Cristo? Porque no han entendido que lo que dice este versículo, que dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús, por Cristo. Y sin Él, oiga, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida. O sea, todo lo que tiene vida ahorita es porque Él le dio la vida. Y Él y la vida era la luz de los hombres. Ahora, interesante de qué manera ha traído Jesús la vida, o
¿De qué manera ha traído Jesucristo luz a su vida, a nuestra vida? ¿De qué manera? Dándole paz. Paz, ¿qué más? Salvación y perdón de pecados. La salvación, perdón de pecados, ¿qué más? Sobre todo amor. Amor. ¿Alguien más? El gozo en él. El gozo. O sea, se da cuenta que la riqueza que tiene el hecho de que Jesucristo trajo algo que el mundo no tenía. Y es interesante, yo estaba leyendo un comentario donde decía una persona refiriéndose al rey, el rey puede traer paz porque puede eliminar la guerra, pero no puede traer la paz interna porque esa no le pertenece a él. Usted no puede dar lo que no tiene. Un rey, aunque tenga, ahorita no lo vemos tanto, pero un rey tenía la capacidad de traer paz para la guerra, pero no la paz interna. A un pastor, en nosotros, ahora con mis familiares que están enfermos, yo no les puedo dar esa fortaleza que solamente Dios les puede dar. Amén. Esa fuerza, ese gozo, esa paz. Solo Yo Dios puedo la da. orar, pero solamente el Señor y Jesucristo les puede dar eso a ellos. Y eso hermano, tenemos que ver que nosotros seremos como un espejo nada más, reflejando el amor de Cristo, reflejando la paz de Cristo, todo eso. Nada más vamos a ser un espejo. A mí me gusta mucho la luna, al igual que hermana Evelyn. Anoche la luna estaba tan radiante. Pero ¿sabe qué? Usted puede ver la luz brillando, pero la luz no está dando su luz. La luz está dando la luz que recibe del sol. Y muchos, por eso es que no están reflejando luz, porque no están recibiendo la luz de Dios. Sin la luz del sol, la luna ni siquiera se viera. Así. Y usted y yo somos lunas. Aprendamos a reflejar la luz de Dios en este mundo de tinieblas. Ahora, en estos primeros versículos que son claves en el Evangelio según San Juan. 4 minutos. 5, ok. Entre los más discutidos de la Biblia, las doctrinas enteras, muchas falsas, se han formulado basadas en ellos. Pero aquí no podemos contestar todas las preguntas. Nos limitaremos a concentrarnos en el tema principal de este estudio. Juan comienza el estudio con una declaración sorprendente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En la Biblia Dios se cubre de luz y esplendor, de acuerdo a Salmo 104:2. Y el anhelo del justo es andar en su luz. Pero ¿cómo podemos tener acceso a la luz inefable de Dios? En el verso 1, somos introducidos al verbo. La filosofía helenista habla del verbo como un principio universal de la naturaleza con un alcance moral. Juan adopta el concepto verbo, pero bajo la inspiración lo bautiza, lo subsume bajo la cristología en la fe cristiana. El verbo no es un principio moral abstracto del cosmos. El verbo, de acuerdo a Juan 1:1, es una persona que es nada menos que Jesucristo en su estado preexistente. Acuérdese que Cristo existió antes de la creación del mundo. Por eso esa frase que se dice, Santa María, Madre de Dios, no cabe. Porque María no fue la Madre de Dios, fue la Madre de Jesús, de la naturaleza humana. Si usted quiere aprender, este punto es básico para que no lo confundan. Cristo no tiene madre porque era existente, ya era preexistente. Al usar la palabra verbo para identificar a Cristo, lo hace para establecer una separación que es necesaria entre su estado de la eternidad pasada y su estado palpable en su encarnación, que fue el nacimiento de Cristo humano. Sabemos que el verbo es eterno, igual que Dios, porque los tres verbos están usados en tiempo imperfecto, poniendo el estrés en tiempo pasado continuo y no como un momento o un instante en el pasado. El significado de este asunto gramatical es importante, pues los verbos plantean la verdad de que el verbo siempre era en el principio, siempre coexistía con Dios y siempre era Dios.
Con el uso del tiempo imperfecto, Juan 1.1 derrota la idea falsa de que el verbo haya sido un ser creado, como lo dicen los testigos de Jehová. Que ellos dicen que es el primer ser creado. No, Él creó todo lo que existe. O haya tenido un comienzo. Nunca ha habido un tiempo cuando el verbo no haya existido, pues el verbo era continuamente en el principio. Dios ha sido continuo. No ha habido un tiempo donde ha dejado de ser. Ha sido, es y seguirá siendo. Por eso en Él, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Nosotros nos limitamos en el tiempo, que es cronos, pero Dios tiene su eternidad, no tiene principio ni tiene fin. Él es el alfa y el omega. Ahora, en este principio con Dios, como dice, para reafirmar el punto, pero existe solo el inicio de lo que Juan quiere decir. Juan añade, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él está remachando y diciendo, Él fue el que hizo las cosas. Sin Él nada de lo que existe pudiera haber sido hecho. Juan considera el verbo una persona y no una fuerza o simple principio impersonal. Aunque Génesis indica que Dios creó los cielos y la tierra, también plantea la idea de que lo hizo en conjunto con alguien más. Que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Algunos lo luchan con el sentido de que esta frase, pues en Él fueron hechas, pensando que significa que Dios usó al verbo como el medio de su creación. Algo semejante al pintor que usa una pincel y una pintura como el medio para crear una obra artística. Pero la interpretación menospreciaría por completo la personalidad del verbo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, estableciendo que ambos, Dios verbo, disfrutan de la misma imagen y la misma semejanza divina en la creación. Tanto el Espíritu Santo como Dios y el verbo estaban activos en la obra creadora. Ahora, hablando de la luz, lo vemos aquí de último. Como notamos al principio, para Juan, la luz inefable de Dios es inaccesible para el ser humano hundido en el pecado. Juan 3:19, 11:10 y 1 Juan 2:9 dice, pero Dios hizo una provisión para superar el problema. En el verso 4, Juan nos alienta, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando Jesús dice por ejemplo, aquí en este comentario bonito, mire, siempre han existido personas que se embarcan en una jornada de locura, como Don Quijote de la Mancha en la búsqueda de Dulcinea. Y la búsqueda por la luz, y tendría sentido si lo único que tuviéramos fuera lo que este mundo ofrece, pero gracias a Dios, el Verbo Eterno trae en sí vida y luz a este mundo de personas hundidas en las tinieblas. Ahora, terminamos con la lectura y dice, y la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Amén. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Terminamos la clase con esto, hermanos, diciendo de que qué hermoso que el mundo ya no está en tinieblas, no porque no haya, sino que el mundo está en tinieblas porque no lo quieren. Si es que hay luz en este mundo, claro que hay. Usted y yo somos la luz.